Bueno, pues buenas tardes. Ya estamos listos para iniciar con el estudio del día de hoy, que es el Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Entonces, hoy vamos a estar viendo el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 1 hasta el 15. Y este es el pasaje conocido como, o la primera parte del pasaje conocida como el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Entonces, vamos a meditar en este pasaje donde hace unas declaraciones muy importantes nuestro Señor, no solamente en cuanto a la salvación y la vida cristiana, sino en cuanto a su persona y en cuanto a quiénes somos nosotros, a quién pertenecemos y nuestra vida, nuestro camino, ¿no? Lo que finalmente vivimos en el día a día aquí en el andar cristiano. Así que yo los invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 15. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1 hasta el 15. ¿Lo tienen? Por favor, ahí en voz alta, donde están, acompáñenme en esta lectura del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 1 al 15. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, va a venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Bueno, aquí tenemos esta especial lectura con gran relevancia acerca de Jesús y quién es Él, el buen pastor, y el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y esta es una alegoría muy, muy hermosa, porque Jesús siempre hablaba así, de manera que trataba con sus oyentes de acuerdo a su contexto, ¿no? Por ejemplo, les hablaba del sembrador que salió a sembrar, les hablaba de las vírgenes que esperaban al novio, les hablaba de la semilla que cayó en tierra buena o en tierra no buena, les hablaba de la moneda perdida o de la perla de gran precio, o les hablaba de un hijo y un padre, o de un sacerdote, un levita y un samaritano, pero siempre les hablaba con historias, figuras que ellos pudieran entender, fueran parte de su vida diaria, de su contexto. Jesús en esta ocasión va a utilizar a las ovejas y a los pastores como una figura entre la relación que existe entre Él y nosotros. Así que en ese sentido es que esta es una alegoría, pero de cualquier forma es una enseñanza muy hermosa de parte de Jesús que nos trae y nos recuerda, nos trae paz y nos recuerda que Él nos está defendiendo.
de cualquier ataque que pueda haber. Entonces vamos a iniciar con el versículo 1 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Juan 10:1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En este discurso Jesús sigue pronunciando contra los fariseos, contra los líderes judíos religiosos, cierto juicio. Porque los escribas y fariseos profesaban ser los únicos pastores oficiales del pueblo de Dios o del pueblo judío. Y aunque ellos profesaban ser los únicos pastores oficiales, en un capítulo antes, en el capítulo 9, acaban de expulsar al cojo que había sido sanado porque estaban enojados, estaban cegados, ¿no? Entonces, como dice Jesús, que Él vino al mundo para que los que profesan ver sean cegados. Así que lo que Jesús va a decir a continuación, en este pasaje que ya leí, es dirigido hacia ellos. Desde luego que el que entra por la puerta, ese es el verdadero pastor. Y los que no entran por la puerta son falsos pastores. Se refiere no a falsos pastores de nuestra... no se refiere a pastores religiosos falsos, sino se refiere a esos fariseos y escribas que eran ciegos, guías de ciegos. Dios no autorizaba la conducta de los fariseos. Dios no autorizaba las tradiciones humanas de los fariseos. Así que no podían guiar a las ovejas porque ellos mismos no tenían capacidad incluso de caminar. Ellos estaban descalificados, no podían guiar a otros. Por eso dice, el que no entra por la puerta, ellos no podían meter a nadie por la puerta, ni ellos podían entrar por la puerta porque no tenían la vista, estaban ciegos, no eran capaces de hacer eso. Cuando dicen el redil de las ovejas, se refiere o hace referencia a un patio abierto delante de una casa. Es decir, estaba una casa y había un patio abierto grande y está cercado, hay un corral cercado con el cielo abierto, que por lo general tiene una orilla con un muro de piedra. No todo es de piedra, pero una parte es de piedra. Y luego hay una torre en esa parte de piedra para vigilar y cuidar a las ovejas. Eso es algo que existía mucho en la antigüedad. Es decir, era muy común encontrar ese tipo de corrales en las casas de los que criaban ovejas. Y cuando dice, sino que sube por otra parte, dice el versículo 1, está dando de que sube por encima de esa pared de piedra, pero no entra por la puerta. Jesús fue enviado por el Padre Celestial y los líderes de los judíos, a quienes Jesús se dirigía, no los había enviado Dios, los había enviado el diablo. Pero Jesús fue enviado por el Padre y Él no necesitaba brincarse la cerca o la pared. Él entraba directamente por la puerta. Entonces, y dice Jesús, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. En el Antiguo Testamento hay muchos textos que hablan de los falsos maestros, como Ezequiel 34 del 1 al 7, o Jeremías 33 del 1 al 6, o Zacarías 11 del 4 al 11. Y también hay muchos textos que hablan acerca de Dios como el pastor fiel. Por ejemplo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, el Salmo 81, etc. Así que muchos textos apuntan como a Moisés como el pastor del pueblo de Dios. Pero fuera de eso, hubo otros pastores que, dice Ezequiel, que se enriquecían con las ovejas, pero no las cuidaban como debían. Hay que notar que en el capítulo anterior, el capítulo 9, Jesús hace una comparación con los fariseos que eran falsos, que habían sido ciegos, no de nacimiento, sino tenían una ceguera espiritual. Por eso fueron juzgados por Jesús, porque si teniendo ojos no ven, ¿verdad? Están ciegos. Entonces, por causa de su carácter malvado, estos guías, estos fariseos, estos escribas, eran calificados como ladrones salteadores, porque no les importaba la gente, lo que les importaban eran sus costumbres, sus tradiciones. Así que, por la falta de amor de ellos, de los fariseos, hacia las ovejas, o sea, hacia el pueblo, Jesús habla del amor que Él tiene por las ovejas y que Él da su vida por ellas. Y ellos, por el contrario, indicaron que querían darle muerte a Jesús, cuando Jesús lo que dice es que Él quiere dar la vida
por las ovejas. Y eso me pone a pensar porque en una ocasión que Jesús estaba cerca de Jerusalén, dice que vio a la multitud y tuvo compasión de ellas porque los veía, de la multitud, porque los veía como ovejas sin pastor. Entonces, Jesús tiene esa afinidad y ese amor por nosotros, que aún nos ve como si fuéramos ovejas sin pastor. ¿Y por qué pasa esto, hermanos? Sencillamente porque el pueblo de Dios no tenía a quién recurrir. Es decir, por un lado, Roma aprisionaba, molestaba, hostigaba, tenía el pie sobre la cabeza, metafóricamente hablando, de los judíos. Así que tenían que pagar impuestos y aguantar a los romanos, a los soldados romanos, etc. Y por otro lado tenían a los religiosos, que en lugar de ser un lugar de descanso para el pueblo, el templo era un lugar de estrés, porque tenían que llevar sacrificios, llevar ofrenda, ir a la oración, comportarse con las reglas que ponía el Sanedrín y toda la bola de escribas y fariseos, las tradiciones que no estaban en la Biblia, que no estaban en la Torá, en la ley, pero que ellos habían inventado y que tenían que cumplir. Entonces el pueblo estaba como ovejas sin pastor, porque por un lado Roma los estaba presionando y por otro lado la religiosidad del judaísmo los estaba también presionando. Así que el pueblo estaba, pues, que no sabía para dónde voltear. Por eso Jesús dice que son como ovejas sin pastor. Gabriela Castro, saludos. Igualmente, hermana Porfiria, Dios le bendiga. Versículo 2 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, versículo 2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Es decir, que aquí está diciendo que hay una manera correcta de hacer las cosas. No es brincándose la cerca, no es forzando, no es robando, es entrar por la puerta. Esta es una alegoría porque el rebaño, las ovejas, son la iglesia. Y la puerta y la cerca pudiera ser, si quisiéramos alegorizar o hablar en sentido figurado, pudiera ser que esa cerca es la palabra de Dios. Para poder entrar al rebaño del Señor tienes que estar alineado a la palabra del Señor. No puedes brincarte la palabra de Dios. Así que Él es el legítimo pastor. Jesús es el legítimo buen pastor. No hay otro buen pastor. Él es el legítimo pastor. Y por eso Él tiene la capacidad de entrar por la puerta, porque Él mismo es. ¿Me explico? Ahora, también no quiere decir que esté mal que se le llame pastores a los pastores, como su servidor. De hecho, a los ancianos se les llamaba pastores en Hechos 20:28, en 1 Pedro 5:3. A los líderes de las iglesias, a los pastores, pues se les llama pastores, ¿verdad? A los que velen por las almas, como dice Hebreos 13:17. Pero Jesús aquí está hablando no del ministerio pastoral, sino de que Él es el que le da la vida a las ovejas, da su vida por las ovejas, y que el que no da su vida por las ovejas, pues es un salteador, un ladrón. En el versículo 3 dice, lo voy a leer: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre, y las saca. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, yo nunca he viajado a Asia, pero si usted viaja a Asia, a Medio Oriente, se acostumbra que a las ovejas se les pone nombre. Yo he estado de pastor en muchos ranchos, bueno, no en muchos, pero en varios ranchos, y esto es verdad. No como en Oriente, que cada oveja tiene un nombre en particular, pero aquí sí, pues los pastores de chivas, de ovejas de aquí de México, pues que la pinta, que la cojita, que la, no sé, la brava, o la, no sé. Y los pastores tienen la responsabilidad de conocer a su rebaño, así sean 10 a 100 o 1000. Así que por eso dice, y las llama por nombre. Los pastores de una congregación, ahora estoy hablando en sentido espiritual, tienen que conocer a sus miembros, saber cómo se llaman, quiénes son, dónde viven, a qué se dedican, qué les duele, en qué batallan y en qué se les puede ayudar. Y dice, y las saca. Es decir, que el pastor va por las ovejas y las saca para que vayan a comer. No comen en el redil, no comen en el corral, perdón, sino que tienen que sacarlos para que vayan y caminen a la majada. Así le llaman los pastores la majada. Es el llano donde hay pasto para ellos, para las ovejitas o para los animales. Entonces es una clara imagen del pastor que
que va, abre la puerta, les chifla y camina y las ovejas van detrás de él. Y no al revés, porque de pronto vemos que las ovejas o las chivas van adelante y el pastor atrás tratando de arrearlas. Pero en la figura que tenemos de Medio Oriente, el pastor va adelante y las ovejas van detrás del pastor. Y esto es un simbolismo que Jesús nos hace, el cual hace referencia de que nosotros debemos seguir al buen pastor. Hermano Federico, muchas gracias, estamos mejor, salud, todavía estamos ahí adoloridos de la hernia, pero ya estamos bien. Anda en McAllen, qué bueno, disfrute ya su casa en McAllen. Un día esto le visitamos con mucho gusto por allá, hermano Federico. Capítulo 10, versículo 4, dice: y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Fíjese la situación. Hermana Ana, le bendiga, hermana Anita Caballero, un abrazo. El pastor no expulsa a las ovejas sin causa, como los fariseos expulsaron a los judíos, ¿verdad? Como a este hombre que nació ciego, porque Jesús lo sanó, lo expulsaron de la congregación de la sinagoga. No, sino que aquí el pastor saca a las ovejas para llevarlas a pastos donde se puedan alimentar, como dice el Salmo 23, a delicados pastos y a aguas de reposo. Va delante de ellas y las ovejas le siguen, dice el versículo 4, porque conocen su voz. Los pastores no son vaqueros porque las ovejas no son vacas. Y eso significa que las ovejas siguen a los pastores y no el pastor tiene que andar arreando a las ovejas. Pero lamentablemente hay pastores que no han entendido esto. Así que los fieles pastores saben que solamente tienen que guiar por medio de su ejemplo, de la sana doctrina, de la enseñanza, de la predicación, y las ovejas siguen al pastor. No tenemos que estar persiguiéndolas para que las ovejas te sigan. Según este pasaje, las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Por eso es que nos preguntamos de pronto, al menos yo me he preguntado muchas veces, ¿qué tan bueno es que un pastor cambie cada rato de iglesia? Porque de pronto la gente se acostumbra a un pastor y debe de tener una buena relación. No digo que sea para siempre, pero al menos un buen tiempo sí, en el que haya un vínculo, una relación y pueda ser parte de la vida de las ovejas y las ovejas te conozcan y tú las conozcas a ellas. Si estamos en una iglesia solamente 1 año, 2 años y te cambian, pues entonces no hay ningún vínculo, no hay ningún fruto, no hay resultados. Sin embargo, si tú tienes una iglesia mucho tiempo más, puedes tener un vínculo con la gente. Por eso muchas denominaciones cristianas no tienen la itinerancia, sino que sus pastores son ahí vitalicios, 20, 30 años, a veces hasta más. Y eso ya depende de la denominación, pero yo soy de la idea que hay que tener pastorados más largos para que haya mejores resultados. Entonces, tenemos que entender que este pasaje nos dice que las ovejas oyen su voz. El pastor debe conocer a sus ovejas y las ovejas deben de conocer a su pastor. Ambos deben conocerse y tener cada quien su rol, su papel y respetarse. Versículo 5 dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En este caso, lo que Jesús está diciendo, que los escribas y fariseos eran extraños. Es decir, los extraños eran ellos porque no amaban las ovejas, no iban delante de las ovejas, sino que como tiranos iban y las sujetaban y las controlaban. Por eso en Mateo 9:36, cuando les dije hace ratito, que al ver las multitudes Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La gente tenía miedo de sus líderes religiosos y se sometía a ellos, pero no los seguían por amor, como las ovejas seguían a sus pastores. Es decir, la gente de Israel, de Jerusalén, tenía miedo de los fariseos y se sometían a ellos por el miedo, pero no porque tuvieran una relación de amistad y de amor con ellos. En una ocasión, un visitante de aquí de América fue a Palestina y le dijo a un pastor de ovejas que las ovejas lo seguían no por la voz, sino por su ropa, por cómo andaba vestido y por el olor. Así que entonces el pastor y este visitante cambiaron las ropas, y cuando el visitante les llamó a las ovejas, no le hicieron caso. ¿Por qué? Porque no conocieron su voz. Hermana Sarita, Dios le bendiga, se los hermano Rolando. Los que siguen al Señor
los que seguimos a Cristo no seremos engañados por falsos maestros, porque cuando seguimos a Cristo podremos discernir la voz de Dios entre muchas voces. Por eso, cuando vemos al lobo venir, podemos huir de él. Es indispensable que con mucha instrucción todos nosotros estemos siempre en oración y en lectura de la palabra, para que podamos discernir entre 1,000,000 de voces cuál es la voz del Señor. Por eso dice la Biblia, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, para no ser niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, dice Efesios 4:13, ¿verdad? Sino que estemos firmes en la roca que es Jesucristo. Es triste decirlo, pero yo he visto muchas almas inestables que no conocen la voz de su pastor y se van con cualquier extraño. Entonces tenemos que conocer la voz de nuestro pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Jesucristo. Tenemos que conocer la voz de Jesucristo y entre 1,000,000 de voces que están en el aire, escuchar la voz de Jesús, diferenciarla y seguirla. Versículo 6 del capítulo 10 dice, versículo 6, capítulo 10 del Evangelio de Juan dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Por qué los fariseos no entendían lo que Jesús decía? Pues porque eran muy orgullosos y no tenían el Espíritu de Dios. Tenían un concepto muy alto de sí mismos, ellos se sentían muy orgullosos de su conocimiento y eran soberbios y por eso no querían escuchar a Jesús. Jesús le preguntó a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? En Juan 3:10. La idea del cuidado amoroso era tan ajena, tan separada, tan distante de la naturaleza de los fariseos que ellos no podían comprender las expresiones de amor de Jesucristo. Es decir, Jesucristo expresa su amor diciendo, yo soy el buen pastor que amo a mis ovejas. Y como el pensamiento de los fariseos era tan distante, tan frío, era tan seco, que para ellos era ajeno y no entendían ese tipo de comentarios. Aun cuando Jesús no les habló en lenguaje figurado, sino que les habló directamente en el capítulo 8, no le entendieron. Porque para ellos la enseñanza de Jesús era como un idioma extranjero. No entendían lo que Jesús decía. No entendieron porque no vieron con sus ojos ni oyeron con sus oídos, dice Mateo 13:15. Ni ven con sus ojos ni oyen con sus oídos. No entendieron porque el velo está puesto sobre su corazón, dice 2 Corintios 3:15. Entonces, por eso dice que aunque les hablaba, no entendían. Versículo 7, el capítulo 10 del Evangelio de Juan, dice, volvió pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Puesto que no entendieron, Jesús les habla ya con más claridad, ya no usa la figura retórica de la puerta, pero no una puerta, no dice yo soy la puerta, ya más declarado, afirma su autoridad divina. Y al decir yo soy la puerta, Él está diciendo que Él es la única entrada al Padre, o sea, la única entrada a Dios, la única posibilidad de tener comunión con Dios, porque Él daría su vida por las ovejas. Entonces es la única forma de comunicarse con Dios. Entonces ya, como no lo entendían, tuvo que ser más directo. Al revelar al Padre su voluntad y al dar su vida por las ovejas, Jesús abrió la puerta para que todos los que quieran puedan entrar y tengan comunión con Dios. Pero no lo pudieron entender los fariseos. Ahora, ¿esa puerta está abierta o está cerrada? Esa puerta está abierta para aquel que se considera ciego, para aquel que se considera faltoso, para aquel que se considera necesitado de Dios, ¿verdad? Como aquel humilde ciego que Dios le dio la vista, Jesús le dio la vista. Pero está cerrada para los que creen que ven. Está cerrada para los orgullosos, está cerrada para los soberbios. No porque Jesús la cierre, sino porque Él mismo se la cierran. Entonces, Él es la puerta. Solo tenemos que venir a Él y leer la otra parte. Denme un segundo porque voy por un vasito de agua. Una disculpa. Está sacando la garganta y por eso fui por agua. Versículo 8 dice,
todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Desde luego no se refiere a Moisés ni se refiere a los profetas, sino a los pastores falsos mencionados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque a través de los siglos los fariseos profesaron ser los pastores de Israel, profesaron ser los dirigentes de Israel, pero en el capítulo 34 de Ezequiel se denuncia a estos pastores, falsos pastores, como personas que se apacientan a sí mismos y no buscan el bien del rebaño. Jesús los acusó de ser ciegos, guías de ciegos que devoran las casas de las viudas, es decir, abusan de los más débiles. Entonces, por eso les dice a ellos, no a Moisés y a los profetas, sino a los líderes religiosos judíos, que ellos son ladrones y salteadores, ¿verdad? Versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará, y saldrá y hallará pastos. Cuando dice será salvo y entrará, habla de la protección y la seguridad de la vida eterna. Porque una persona sin Cristo no tiene vida eterna. Una persona sin Dios está condenada a la muerte eterna. Una persona que no tiene a Jesús como su pastor no tiene esperanza de vida. Sin embargo, cuando venimos a Dios arrepentidos y pedimos perdón en el nombre de Jesús y nos hacemos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, entonces tenemos la vida eterna. Por eso dice, será salvo y entrará. ¿A dónde entrará? Al reposo del Señor. Qué bonito es saber que cuando usted y yo muramos, vamos a ir a la presencia de Dios. Hoy la gente está muriendo por el coronavirus, muere por accidentes, por enfermedades. Y de pronto te enteras que ya murió aquel, ya murió aquel otro. Y es triste. Pero los que estamos en Cristo tenemos la esperanza, la seguridad de que vamos a la presencia de Dios. Porque este pasaje dice, yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, con plena libertad en Cristo encontraremos toda bendición espiritual, como dice Efesios 1:13, que al creer en Cristo, al arrepentirnos de nuestros pecados, al confesar a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y al bautizarnos, entraremos por la puerta del rebaño que es Jesús. Y así seremos salvos de la muerte eterna y estaremos en presencia de Dios por toda una eternidad. Perdóname que se repita, pero esa es la realidad. Una eternidad, porque fuimos todos creados para vivir con Dios eternamente. Entonces, por eso dice, será salvo y entrará. Y luego cuando entra, ¿a dónde entrará? Al reposo del Señor. ¿Dónde está ese reposo? Pues no sé, puede estar en el tercer cielo, en el cuarto cielo, en el quinto cielo, no lo sé. Pero donde esté el reposo del Señor, ahí vamos a entrar. Y ahí hallaremos pastos. Por eso el pasaje dice, y hallará pastos. Cuando dice que hallaremos pastos, significa que hallaremos descanso, confort, estaremos eternamente bien, sin ninguna clase de problema que aqueje nuestros cuerpos o nuestras almas, nuestros espíritus, porque tendremos la bendición de la vida eterna en un lugar de dicha y prosperidad, como lo relata Apocalipsis 21. Versículo 10, que quizá es el más conocido y quizá es el que todos nos sepamos de memoria. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así describe Jesús el papel de los guías religiosos que mataban al pueblo de Dios. Los mataban, primero los robaban porque en el templo era un negocio. Los saduceos estaban al pendiente de todo lo que el pueblo llevaba al templo para ofrecer sacrificio. Y les decían, este animalito no puede entrar porque tiene 3 pelos negros, entonces no está limpio, no puede entrar, este no sirve, pero aquí te vendo uno, mira. O de, mira, esta vaquita está coja, no puede ser sacrificada, no sirve para el sacrificio, pero mira, aquí te vendo yo esta.
o venían de otras ciudades, de otros países. Esa moneda aquí no la podemos recibir, esa moneda no es válida aquí en el templo, pero yo te cambio la moneda por monedas válidas, y hacían los cambistas, ¿no? Entonces, los saduceos estaban robando al pueblo en el templo. Los mataban porque les ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Entonces el pueblo, al no poder llevar las cargas, se separaba de Dios y moría espiritualmente. Y ya una vez muertos espiritualmente, pues eran destruidas las familias, destruidas las tradiciones, destruida la fe. De esa manera Jesús describe cómo los religiosos mataban al pueblo de Dios. En la actualidad hay falsas religiones, hay falsos maestros, hay falsos predicadores que siguen hurtando, matando y destruyendo feligreses, porque se extravían en sus mentes, en sus corazones, en su egolatría, en su necesidad de ser reconocidos, en su política, se extravían en esa necesidad de llamar la atención, y lo único que buscan es satisfacer sus deseos, y con eso matan, roban y matan la bendición del pueblo de Dios. Y aún hay todavía así, donde se llega a hacer una esclavitud religiosa. Pero Jesús dice lo contrario. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, viene para hurtar, para matar y para destruir. Él siempre lo ha hecho. Él no lo oculta. Sabemos que Él viene para robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces, lo opuesto a matar, lo opuesto a destruir es dar vida. Lo opuesto a robar es dar. Entonces, Jesús es totalmente opuesto a un ladrón. Él es el dueño. Y Él viene a dar vida, a dar bendición, a prosperar, porque Él no es un ladrón, Él es el buen pastor. Entonces, este pasaje muestra que Jesús siempre da súper abundantemente y más de lo que pedimos. Es decir, Él es nuestro buen pastor que no se limita y nos da vida, y vida en abundancia, dice el versículo. Así que, ¿qué pensamos de la clase de vida que Cristo nos enseña? ¿Creemos que es una vida aburrida, llena de prohibiciones? ¿Creemos que uno no puede hacer nada porque es pecado? ¿Creemos que Dios siempre busca fallas en nosotros para castigarnos? Porque parece que hay gente cristiana que cree que la vida en Cristo es aburrida. Y entonces, como piensan que es aburrida, pues no se interesan en las cosas de Dios. Pero no es así. Él viene a darnos vida y vida en abundancia, no aburrimiento, no, viene a darnos vida en abundancia. Debemos entender que la vida en Cristo es dichosa, es hermosa, es gloriosa y es en abundancia en todos los aspectos. Así que nosotros tenemos que actuar como hijos de Dios, agradecidos por esa vida. Jesús vino al mundo para dar vida a los que estaban en el valle de sombra de muerte, en el valle de los huesos secos, porque Él es su buen pastor. Dice el versículo 11, Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. Ahora, esto parece una contradicción porque en el Salmo 23, Salmo 79, Salmo 80, Salmo 95, Ezequiel 34, dice que Jehová es el buen pastor. Pero claro, Cristo y Jehová son la misma persona, es decir, la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si Jesús es el buen pastor, también el Padre es el buen pastor, también el Espíritu Santo es el buen pastor. Así que Cristo es Dios, y con esta figura Cristo vuelve a afirmar su deidad. ¿Qué hombre se atrevería a decir yo soy el buen pastor? Pues nadie, solamente Jesús. Él es el buen pastor. Así que en esta primera parte del capítulo 10, Jesús describe el contraste con el carácter del buen pastor y los malos pastores, y ahora afirma que Él es el buen pastor. Es decir, Él pone en evidencia todos los malos pastores que hay, pero Él dice: yo soy el buen pastor y aquí estoy para bendecirte. La palabra bueno viene de un vocablo griego que dice kalos, que significa excelente, ideal o modelo.
Cuando en griego aparece el vocablo kalos, K de kilo, A-L-O, acento en la O-S, kalos, significa ideal, modelo o excelente. Entonces en este texto, cuando dice yo soy el buen pastor, está diciendo yo soy el excelente pastor, yo soy el ideal pastor, yo soy el modelo de los pastores. Es decir, no hay nada más allá de él. Él es el plus ultra y es el mejor de todos. Luego dice, su vida da por las ovejas. Cuando dice su vida da por las ovejas, tenemos que entender que los fariseos y los romanos mataron a Jesús. Y nada les va a quitar su responsabilidad de matar a Jesús. Ellos lo mataron. Pero también tenemos que entender que era un plan designado por Dios. Porque dentro de una religión muy popular, quizá la más grande del cristianismo, se tiene mucho coraje contra los judíos, diciendo que los judíos mataron a Jesús. Sí, los judíos mataron a Jesús, pero Jesús también era judío y amaba a los judíos. El detalle no es quién mató a Jesús. Finalmente, Jesús dice, aquí vamos a leer más adelante, que Él da su vida por sus ovejas. Él da la vida por las ovejas. Es decir, se quitó su manto por las ovejas. Es decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero el énfasis está en el versículo 11 que dice, su vida da por las ovejas. Es decir, todo su amor, todo su cuerpo, todo su conocimiento, todo su ser, su espíritu, Jesús lo entregó por nosotros. Ahora, ¿por qué dice esto? Que su vida da por las ovejas. El trabajo de los pastores no es sencillo. Y quiero hablar de los pastores de ovejas y de chivas, no de los pastores de las ovejas de iglesias, aunque tampoco es sencillo. Créanme que en México, como somos un país más católico, no se le da mucha importancia a los pastores. Pero en Estados Unidos, que es un país de estadísticas y que es un país más evangélico, se toma muy en serio el trabajo pastoral. Tan en serio que se van al extremo a considerar una profesión. Yo no lo considero una profesión, yo lo considero un llamado, pero en Estados Unidos se le considera una profesión. Entonces en Estados Unidos, dentro de los 10 oficios más estresantes, está primero el de bombero, el segundo es el de policía y el tercero es el de pastor de una iglesia. Fíjese nada más. Pero bueno, en el mundo de la zoología, los animales, el pastor de ovejas es un trabajo estresante y peligroso. Algunos piensan que es un trabajo de flojos, porque dicen, el pastor agarra las ovejas o las chivas y los perros, se van a la majada y se van desde las 5 de la mañana, llegan allá en 2 horas, a las 7 el pastor se sienta abajo de un árbol, de un huizache, de un, no sé, lo que haya por ahí, una palmilla, un nogal, un encino, y que las ovejas coman y está tirado el pastor ahí nada más. No es tan sencillo ser pastor de ovejas. Yo viví en un rancho como pastor de una iglesia y aprendí el oficio de los pastores de chivas y de ovejas. Y tiene su complejidad. El pastor es el único responsable de los animales cuando van al campo. El profeta Amós, en Amós capítulo 3, versículo 12, dice que el pastor libera de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja. Es decir, muere por los animales. El rey David, antes de ser rey, era pastor de ovejas y David arriesgaba su vida para proteger a las ovejas. David tenía corazón de pastor como el hijo de David, o sea, Jesucristo, tiene corazón de pastor y da su vida por sus ovejas. Hola Powit, Dios te bendiga amigo, buenas tardes. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión cuando estaba de pastor en un ejido que se llama La Joya Coahuila, en una ocasión se perdió un hermano que se llamaba Aquilino, porque se fue con las ovejas y no regresó. Regresaron algunos animalitos, pero él no regresó. Hubo búsquedas y búsquedas en toda la sierra, en el campo, en el llano, en el desierto, y nunca se encontró el cuerpo, la vida de este hermano, porque murió. Se cree que algún leoncillo, que bueno, son pumas, pero en el ejido le dicen leoncillos, algún leoncillo, algún oso, lo atacó y lo devoró. La vida de los pastores no era sencilla, arriesgaban su vida por las ovejas. Y esa es la metáfora que Jesús hace
de que Él da su vida por las ovejas. En el libro The Land and the Book, La Tierra y el Libro, W. Thompson dice o escribe: he escuchado con un profundo interés sus descripciones gráficas de las luchas crueles y desesperadas con bestias salvajes. Y cuando se acerca el ladrón y el salteador, cosa que hacen, por cierto, el pastor suele tener que arriesgar su vida para defender el rebaño. Conocí más de un caso en el cual la entregó la vida en la lucha. Un pobre muchacho luchó la primavera pasada entre Tiberias y Tabor contra 3 ladrones beduinos hasta que lo destrozaron con sus armas y murió entre las ovejas que defendía. Es una historia real de un autor que el libro se llama La Tierra y el Libro, que es un autor que analiza la cultura del Medio Oriente. Y dice que los pastores de ovejas en el Medio Oriente son muy asediados porque hay poca comida y los ladrones quieren la carne, ¿verdad? Así que probablemente algunos de ustedes que me escuchan sabrán de casos de pastores que perdieron su vida por las ovejas. Aunque mi padre finalmente fue un hombre que trabajó en la industria, Altos Hornos de México, y un hombre preparado. De niño, cuando mi abuelo y él vivían, y sus hermanos vivían todavía en un rancho que se llama Campo Coahuila, en un pueblito, él también fue pastor. Y se arriesga la vida en el trabajo pastoral de las ovejas. Así que Jesús está diciendo esa metáfora y dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Habrá casos que ustedes conozcan de pastores que murieron por defender a sus ovejas, pero hay otros que son flojos y que no mueren por ninguna oveja. Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, que de entre los mismos pastores de la iglesia se levantarían lobos rapaces. Así es que los enemigos que atacan a las ovejas no siempre vienen de fuera. A veces de mismo adentro hay enemigos dentro de las mismas ovejas que son lobos rapaces. Así que Jesús dice que Él no es el tipo de pastor, Él es el buen pastor. Y la invitación es que nosotros seamos como Él, seamos hombres y mujeres que pastoreemos las ovejas de Dios con amor y con ánimo pronto. Capítulo 10, versículos 12 y 13 del Evangelio de Juan, 12 y 13 dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Los fariseos y los otros líderes judíos eran extraños, eran ladrones, eran salteadores y eran asalariados. Es decir, no se está condenando al que recibe un salario, porque el obrero, dice la Biblia, es digno de su salario. Lo que se está condenando es que el que es un pastor asalariado no ame a las ovejas. Lo que se condena es que no ame lo suficiente a las ovejas como para morir por ellas. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan vemos que los fariseos no amaban al inválido que estaba en el estanque de Betesda porque lo regañaron porque fue sanado en día de reposo. En el capítulo 8 vemos que los fariseos no amaban a la mujer adúltera porque la querían agarrar a pedradas, porque era pecadora. En el capítulo 9 no amaban al hombre que nació ciego porque le preguntaron que quién lo había sanado y lo expulsaron de la sinagoga. Y así como esos ejemplos hay muchos donde los fariseos no amaban a las ovejas, no las amaban. Entonces el bienestar de la gente no les importaba. Y así hay mucha gente religiosa, pastores religiosos, que no les importa el bienestar de las ovejas, lo que les importa es su propio bienestar, no el bienestar de las ovejas. Y entonces no aman a las ovejas, no son capaces de dar la vida por ellas. Muchos pastores no eran dueños de las ovejas que pastoreaban, pero tenían que cuidar de ellas y, si era necesario, dar su vida por ellas. Así es el trabajo de los pastores en el campo. Pero el asalariado no está dispuesto a sufrir por un rebaño que no le pertenece, sino que solamente quiere sacar provecho personal. Y 1 Pedro 5.6 dice, 1 Pedro 5.2 dice: apacentad la grey del Señor, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Uno de los requisitos de los
pastores o obispos que dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:3, es que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Así que aquí no se condena el salario, lo que se condena es que no ame suficiente a las ovejas como para dar su vida por ellas. No ama a las ovejas, sino que ama la lana que las ovejas le pueden dar. Así que no le importa, sino que solamente ama su salario, la lana de las ovejas, y quiere salvar su propia vida. Pero el buen pastor, el que es el buen pastor, no permite que el lobo arrebate una sola oveja de su mano, y en lugar de dispersarlas, las recoge, las junta y las defiende. Versículos 14 y 15 del Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan 10, 14 y 15 dice: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Entre los más hermosos textos de la Biblia que podamos encontrar, encontramos este que habla acerca de cómo Dios ama a su pueblo como un pastor debe amar a las ovejas. Por eso Salmo 23 dice: Jehová mi pastor y nada me faltará. También Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Ezequiel 34:11-16 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Es decir, esos pasajes nos hablan de la ternura. Y cuántas imágenes no hemos visto de un pastor cargando una ovejita, ¿verdad? Pero cuando los líderes no son fieles, el pueblo de Dios se compara como ovejas sin pastor. Por eso dice Números 27, versículo 15 al 17: ponga Jehová un varón sobre la congregación, para que no sea como oveja sin pastor. Nos da el ejemplo, Deuteronomio, de que pongamos a un varón como un ejemplo, como una persona que está al cuidado, así como Dios está al cuidado de nosotros. Dice 1 de Reyes 22:17: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Ezequiel 34:5 dice: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Mateo 26:31 dice: Jesús les dijo: heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Es decir, al parecer, el pastor es muy importante en la vida de las ovejas. Ya vi la foto, Pau. El pastor es muy importante en la vida de las ovejas. Tan es así que cuando no hay un pastorado adecuado, las ovejas se pueden descarriar. Al pecar, el pueblo de Dios se compara con ovejas descarriados. Por ejemplo, en Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En Jeremías 50, versículo 6 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Ezequiel 34:6 dice: anduvieron perdidas mis ovejas anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Y Lucas 15:4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Bueno, esas son metáforas, ¿verdad?, del pasaje donde nos habla de cuando el pueblo de Dios está en pecado y se aferra a su propia prudencia y se aferra a hacer las cosas como quiere hacerlas. Entonces viene a su vida una situación de extravío, un extravío que lo lleva puede llevar incluso hasta perder su vida espiritual, es decir, a perderse en una vida que no le agrada a Dios. Pero por eso Jesús ha puesto en nosotros pastores, que cuidan de nuestros rebaños. Ahora, lo valioso y lo precioso de una oveja se ve cuando
leemos la historia de Natán y David en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 2 al 3, que dice: el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Aquí se ve verdaderamente una relación muy bonita entre... Claro, es una profecía que Natán le dio a David para darle una palabra de juicio, pero vuelve a tomar otra vez la figura de la oveja y el pastor, de la oveja y su dueño, que la cuida, que la mima, que la acaricia, que la protege, incluso que la alimenta. Entonces, aquí para destacar también es que nosotros, los cristianos, y en este caso los apóstoles, Jesús les dijo: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y fueron enviados en medio de lobos y finalmente murieron víctima de la persecución de los judíos. Y Jesús dice: y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Los falsos pastores no conocían al que había nacido ciego en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. No se preocupaban de él cuando se sentaba y mendigaba. Y cuando recibió la vista, en lugar de alegrarse, se enojaron. Entonces, no te conviertas en un falso pastor, en creer en Dios según tus conceptos, sino en como dice la palabra. Como la palabra dice, tenemos que ser biblistas, tenemos que ser los hombres de un solo libro, tenemos que ser las personas que buscan a Dios en el único testamento que dejó, que es la Biblia, donde podemos encontrar su voluntad. Por eso dice: y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? No lo vamos a conocer a través de las tradiciones humanas, no lo vamos a conocer a través de nuestras ideas o sueños o visiones, no lo vamos a conocer en cosas tan subjetivas que pueden ser diferentes y equivocadas. Lo vamos a conocer en una sola cuestión tangible, creíble, histórica, que es la Biblia. Ahí está revelada la figura de Dios, la presencia de Dios, la personalidad de Dios. Ahí está revelada la voluntad de Dios, y es por eso que insistimos en venir a la Biblia, porque en ella es donde encontraremos la voluntad de Dios. Por eso dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es decir, Jesús podía revelar al Padre porque conocía al Padre. Tenemos que conocer a Jesús para poder ser como Jesús y hablar de Jesús y sanar como Jesús y orar como Jesús y predicar como Jesús. Y para eso tenemos que ir a la Biblia solamente. La relación entre el buen pastor y sus ovejas es semejante a la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Hay mutuo amor y comprensión, pero la forma de conocerse es en su voluntad, es en su palabra que Él dejó que se escribiera para revelarse a nosotros. Así que Él nos conoce a cada uno por nuestro nombre, sabe dónde vivimos, sabe lo que estamos pensando en este momento y lo que estamos diciendo en nuestra mente, sabe lo que veremos mañana, y nosotros tenemos que estar motivados a conocerlo también, a conocer su nombre, a conocer su carácter, a conocer su voluntad, a conocer su corazón, a conocer cuáles son los lineamientos que Él nos ha dejado, sus deseos, sus preceptos, sus mandamientos que no son gravosos, tener la mente de Cristo para ser guiados y hacer su voluntad. Conocemos al Señor si aprendemos su voluntad y cumplimos con ella. Y la única forma de conocer su voluntad es a través de la palabra. Conocemos a Dios y somos conocidos por Dios, dice Gálatas 4:9. Y en el día final, cuando ya se acabe todo este sistema corrompido, cuando se destruya este mundo, cuando todos los vivos y muertos vayamos a la presencia de Dios, Él nos va a llamar a cuentas. Y entonces, si tuvimos una relación con Él, no por buenas obras, no por ser buenos, no por darle de comer al pobre, no por perdonar, no. Si tuvimos una relación con Él, Él nos dará entrada a su presencia. Si no, Él podrá decir: nunca los conocí, apártense de mí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Entonces, según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, si alguien dice que conoce a Dios, tiene que guardar sus mandamientos. Si no guarda sus mandamientos, es mentira. Y por último, Jesús dice:
y pongo mi vida por las ovejas. Otra vez Jesús anuncia su muerte, otra vez anuncia que Él va a morir por cada una de las ovejas. El amor verdadero se puede observar en sus acciones. Él amó tanto a la iglesia, tanto a las ovejas, que murió por ellas. Así que seamos ovejas agradecidas, no seamos chivas locas brincando para ir para acá como nos da la gana. Seamos ovejas obedientes que hacemos caso de los mandamientos y la palabra del Señor. Adriana, saludos a Pablo y a Darita. Mando un abrazo a todos. Qué bueno fue tener esta clase con ustedes del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 1 al 15. Mañana nos vemos a las 7 de la tarde, 7:30, para responder preguntas bíblicas en mi Facebook. Y el jueves también 7:30 para el estudio de Apocalipsis, el fin de los tiempos. Y el domingo nos vemos también en el culto dominical. Entonces recuerde, martes 7:30 de la tarde, estudio del Evangelio de Juan en la página del Reino. Miércoles 7:30 de la tarde, respuestas a preguntas bíblicas en mi Facebook de David Almanza. Jueves 7:30 de la tarde, estudio de Apocalipsis en el grupo de El Reino, en Facebook. Y domingo 11 de la mañana, también culto dominical. Cuídense mucho, hermanos. Les mando un abrazo. Que el Señor les guarde, les bendiga y les prospere en todo. Y a buscar la palabra del Señor todos los días. Sigamos orando unos por otros. Bendiciones.